lo intentamos, pero no se pudo. Bien, está con nosotros René Quevedo, Ana Matilde Gómez y tenemos al próximo invitado por ahí ya. Le vamos a pedir que nos dé unos minutos porque sí quería preguntarle a René Quevedo sobre precisamente lo que está pasando en Panamá. Hay algunas cosas que llaman poderosamente la atención. La Cervecería Nacional anunció despidos, hizo despidos recientemente sobre la base de la disminución en el consumo del alcohol y el tema del impuesto. Ellos en el comunicado que planteaban no decían por ningún lado o no le acreditaban por ningún lado el impuesto a esta administración de gobierno. Para muchos, evidentemente, recordamos en el último momento del gobierno de Cortizo los impuestos que se aprobaron para las bebidas alcohólicas que iban a ir destinados a los jubilados, y esto aunado a la baja en el consumo de alcohol, que según las estadísticas es algo que se está dando en la realidad, es lo que ha llevado precisamente a la empresa a tomar estas decisiones. Nosotros aquí ofrecimos el espacio, si la empresa quiere hablar, si el sindicato quiere hablar, le abrimos las puertas, no tengo ningún problema por eso. Y lo otro que estoy viendo con mucha frecuencia últimamente en las redes sociales es el incremento en las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Y yo, hablando con mi esposa, que es banquera de toda la vida, siempre me dice, en el contrato que tú firmas, cuando pides un préstamo, está claramente establecido que se puede dar ambas cosas, o una rebaja en los intereses o un incremento en los intereses dependiendo del comportamiento del mercado. La rebaja no la hemos visto La nunca. rebaja Eso no sí la te veo lo tampoco. aseguro. Eso sí, no, eso sí. Pero sí está establecido en el contrato. Lo que hay es que leerlo. Don René. Sí, buenos días, Ana Matilde. Buenos días, Rebeca, Álvaro. A ver, bueno, lo que está ocurriendo de alguna manera se veía venir. Sí, yo creo que lamentablemente estamos tratando de usar narrativas pasionales para justificar o explicar problemas matemáticos. El tema de la cervecería, bueno, lamentable, ciertamente. Pero, a ver, miren, hay una severa crisis de consumo muy fuerte. Producto directamente del cese minero y la pérdida del grado de inversión, directamente. Panamá y Panamá Oeste, dicho sea de paso, esta contracción del consumo, el epicentro es Panamá y Panamá Oeste. Panamá y Panamá Oeste perdieron 125.000 empleos entre agosto del 2023 y octubre del 2024. Eso es 71% de todos los empleos que se generaron en esas provincias como resultado de la ampliación del canal en 5 años. ¿Okay? No solamente eso. De acuerdo al informe, el cuadro número 25 del informe laboral de la Contraloría del INEC, se perdieron 60 millones mensuales de masa salarial en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Data dura perfectamente verificable. A ver, si vemos la contracción del consumo en los 6 primeros meses de este año, las recaudaciones del ITBMS cayeron 11%. Es decir, que hubo 128 millones mensuales menos de consumo en los 6 primeros meses de este año. Y sabemos, perfectamente verificable, que eliminamos 60 millones mensuales de masa salarial en Panamá y Panamá Oeste. Ahí tenemos 47% de la contracción del consumo a nivel nacional. Data dura, perfectamente verificable. Ahora bien, hay otro componente, que es la racionalización y la mayor austeridad del gasto discrecional debido a lo que acabas de mencionar. Entre otras cosas, el aumento de las hipotecas, de los intereses. Miren,
en el cuarto trimestre del 2017, la tasa referencial, y estoy refiriéndome a la información de la Superintendencia de Bancos, la tasa referencial de las hipotecas en Panamá era 5.25. Hoy es 6.50. ¿Okay? 1.25 de puntos porcentuales en una hipoteca de $100,000, ¿okay?, a 30 años es $85 mensuales adicionales a la letra, solo en intereses. Olvidémonos de seguro, de impuestos, etcétera. Eso es plata que se restringió del consumo, que no fue al consumo. De hecho, la morosidad en las hipotecas bajó. Entonces, estamos viendo la contracción del consumo, que sí, es severa y va a continuar. ¿Okay? Se debe, uno, a la masiva pérdida de empleo formal, uno, y dos, a la mayor austeridad en el gasto discrecional. Sencillito, perfectamente verificable. Por eso es que vemos que los restaurantes reportaron caídas de ventas del 30 y 40% en el primer semestre. Los centros comerciales reportaron caídas del 20%. De hecho, hubo una caída de 7.100 trabajadores formales en institutos de enseñanza privada. Eso es 28% de toda la fuerza laboral formal de las entidades de enseñanza privadas en el país. 9 de 10 estuvieron en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Entonces, a ver, los problemas de Chenchen se resuelven con Chenchen. Tenemos una crisis severa de liquidez, ¿okay? Obviamente impactada por todos estos elementos. Como he dicho antes, nosotros en los últimos 5 años eliminamos 4.600 millones de inversión privada, 900 millones que le compraba la mina a otros sectores de la economía, 2.165 millones menos de financiamientos bancarios al sector productivo debido al alza de las tasas de interés y 1.600 millones menos de flujo de inversión extranjera. Data dura. Eso suma 4.665 millones. Como vimos en la ampliación del canal, yo le meto 5.000 millones a esta economía y la pongo a volar. Yo le saco 4.600 millones a esta economía y la asfixio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ahora bien, nos podemos autoflagelar con cifras todo lo que queramos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Okay? Como dije antes, tenemos una crisis laboral severa, que más que una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Ya estamos en desempleo de 2 dígitos. Estábamos en 9,5 en octubre del año pasado, ya lo pasamos. La tasa más alta, aparte del año de pandemia y pospandemia, era en el 2005 cuando tuvimos 9,8. Ya lo pasamos. Yo estimo que estamos alrededor del 10,5% y también aumentó la informalidad. El año pasado, en el 2024, ya teníamos 49,3% de informalidad laboral. La tasa más alta en 20 años. La superamos. Con absoluta certeza lo puedo afirmar. Entonces creo que, y volviendo a lo que comentaba el Contralor, y acabamos de ver la noticia de hoy, que hay un déficit fiscal de 5.275 millones de su presupuesto. Estamos recaudando más que el año pasado, pero no lo suficiente. Así que volvemos al tema, ¿no? Hemos creado una economía artificial donde los beneficios se convirtieron en derechos que financiamos con deuda y defendemos con consignas. No, a ver, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros, estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper y se nos acabó el saldo. Entonces creo que tenemos que enfrentar la realidad. Este año los aportes del canal no van a alcanzar para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. El servicio de la deuda será 3.600 millones. Los aportes del canal serán 3.245. Entonces creo que esto debe ser un llamado de atención. Insisto, hay una contracción de consumo al punto tal de que el consumo de cerveza cayó 12%, el consumo de seco cayó 10%, el consumo de ron cayó 47%, por un lado. Pero por otro lado, tenemos entonces una situación, una adicción tóxica a la deuda, al punto tal de que, insisto, los aportes del canal no alcanzarán ni para hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Estas dos cosas están combinadas, porque obviamente en la medida de que nosotros podamos
incrementar la actividad económica que se va a traducir en mayor recaudación, ¿okay? Podremos entonces realmente sanear nuestras finanzas, pero lamentablemente, como dije antes, estamos adictos a la deuda. Necesitamos inversión privada, pero estamos adictos a la deuda y creo que llegó el momento de enfrentar las realidades y escuchando lo que decía el Contralor, pues bueno, definitivamente me parece es importante todos esos esfuerzos que se hagan por recuperar esos dineros. Eso es dinero del Estado y nos hemos endeudado para eso. Entonces, insisto, creo que esa plata hace falta y yo pues hago un llamado en que realmente, insisto, creo que tenemos que mirar realidades. Los hechos convencen, las opiniones confunden. Lo que no se mide no existe. Necesitamos mirar data, más realidades, menos descalificaciones y menos consignas. Pero creo que estamos en un momento crítico. Lo vamos a superar, ¿eh? No me cabe la menor duda de que lo vamos a superar siempre y cuando enfrentemos realidades. ¿Okay? Yo creo que obviamente el resto del año va a seguir, digamos, con esta incertidumbre. Veo recuperación gradual a partir de enero del año que viene por los proyectos de infraestructura del gobierno. Va a seguir la recuperación gradual. Sí veo una convergencia interesante por allá en el primer trimestre del 2027, pero obviamente cruzaremos el puente cuando lleguemos al río, ¿no? Pero ¿estamos haciendo las cosas correctamente, señor Quevedo, o no? A ver, me explico. Sí, a ver, yo creo que como primera reflexión teníamos que enfrentar esto, pero a ver, es que nuestro problema es que el chenchen está en la inversión privada. O sea, nosotros sacamos 4.600 de esta economía, 4.600 millones, ¿ok? Y aumentamos la deuda externa en 28.000 millones. O sea, los números no cuadran. Sacamos inversión privada y metemos más inversión pública, inversión extranjera, deuda pública. Entonces, creo que no había mucho margen. Creo que en este momento necesitamos estimular la inversión privada del inversionista nacional, ¿ok? ¿Por qué? Porque el 80% de los empleos en el país son actividades del sector interno financiados por la banca nacional, que está líquida. Entonces, René, eso te iba a decir. Tú dices que sí estamos haciendo lo correcto, pero la pregunta es, no estamos viendo ninguna estrategia encaminada a meter toda la artillería en ese segmento de la economía que es el que produce, genera empleo y más sostiene, que es del micro y pequeña empresa. O sea, ahí es donde habría que estar enfilando toda la actividad para que peluquería, farmacias pequeñas, los lavaautos, o sea, todo eso que contratan 2, 3, 4, 5 personas, una contratación pero rapidísima, que si hoteles, restaurantes, o sea, sí, todo lo que es micro, pequeña y mediana empresa para reactivar la economía. Pareciera que estamos pensando otra vez en la gran inversión traída de afuera para acá, pero mientras no se genere la confianza, nadie va a ir para poner su plata allí. Ahora, no hay confianza en los pequeños, o sea, yo puedo hacer, el problema es que ese dinero de la banca privada es dinero ajeno, ¿ok? Ellos están limitados y yo creo que ese es un tema que hay que abordar. Es privado, o sea, a ver, es como nosotros simplificamos la tramitación. Perdimos el grado de inversión de Fitch, ¿ok? Hoy somos un país más riesgoso que hace 2 años, ¿ok? Ha bajado el riesgo país, creo que es importante debido a la aprobación de la ley 462, a la presupuesto que se presentó con todos sus efectos y al inicio de las conversaciones del gobierno con la minera. Eso bajó el riesgo país, dicho por la misma gente. Sí, ¿okay? Pero Costa Rica no tiene grado de inversión, o sea, me explico, lo que hay que hacer es dar confianza de que se está haciendo las cosas transparentemente, sí, transparencia, sí, sin corrupción, que no hay privilegiados a la hora de convocar un acto público para que concurran empresas, quieran hacer trabajos con el gobierno en este momento y haga ese boom en ese segmento, en ese espectro. Sí. Ahora, yo sacaría al gobierno y las contrataciones del gobierno de la película, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer para que Álvaro, ¿ok?, en su restaurante pida un crédito o pida, ¿qué hay que hacer? O sea, pero con la incertidumbre que hay, con las trabas, sí, hay mucha burocracia, pero insisto, el chenchen está en el sector privado. Por cada dólar que invierte el Estado en la economía del sector privado pone 5, eso es historia. Entonces creo que dentro de todo esto no hay confianza en el pequeño empresario, hay mucha incertidumbre, sí es verdad. Entonces creo que esto irá mejorando, esto va a ser un proceso. La banca está líquida,
pero obviamente tenemos que, yo no soy banquero, no soy banquero, vamos a empezar por ahí, ¿ok? No sé cuáles son las trabas, sí, inclusive ha habido programas de impulso a la pequeña empresa con financiamiento del BID, etcétera, etcétera, pero la queja que hay es que piden hay muchos requisitos, el tema de las garantías, es un tema que hay que resolver, pero tenemos que enfocarnos en ese pequeño empresario. ¿Qué hace? A ver, pongámoslo, ¿qué hace? Digamos, eso, para que Álvaro pida una línea de crédito es porque piensa que va a crecer. ¿Okay? Yo pido, y yo estoy mirando con mucha detenimiento, lo hago permanentemente, los financiamientos bancarios del sector productivo. Marchan 9% por encima del año pasado, positivo, pero nada para festejar con champaña. Creo que es un tema que tenemos que abordar. Miremos el sector interno. La inversión extranjera, pues por supuesto que la necesitamos, pero insisto, a Pero corto ahorita plazo. exactamente interno, y como tú dices, para que el pequeño crezca, por ejemplo, que Álvaro decidiera, bueno, la gente está ahorrando combustible, no se quiere mover, yo voy a poner un delivery, compro 2 motos o contrato 2 repartidores y yo voy a mandar mi rica comida típica a los lugares, por ejemplo. Pero como tú dices, o sea, ese riesgo que vas a asumir tiene que estar respaldado en una confianza que siente de que no va a tener que cerrar ese servicio nuevo que va a prestar en una semana o dos, porque no hay posibilidad de sostenerlo. Solo el que carga el saco sabe cuánto pesa. Porque, definitivamente, esa percepción generalizada de incertidumbre está en todos los sectores. ¿Okay? Entonces, y todos somos parte, porque si yo veo las redes sociales están secuestradas, ¿okay? Por pues prácticamente aquí lo que estamos con un pesimismo terrible. Entonces creo que tenemos que ir poco a poco contribuyendo. Esto va a ser un proceso. Yo me centraría, esto me preguntaba por qué sector apostaría. Yo apostaría por el comercio. ¿Okay? Uno de cada 3 trabajadores en el país o trabaja en el comercio o es un agricultor. Entonces, obviamente, cualquier cosa que yo haga ahí va a tener mayor impacto. Hoteles y restaurantes. A ver, el 80% de todos los contratos laborales, que estoy hablando de empleos formales, en este orden, ¿okay? En mi tradición son 1, comercio, 2, construcción, 3, industria, 4, hoteles y restaurantes y 5, actividades administrativas, de apoyo administrativo, particularmente todo lo que tiene que ver con alquileres. Ahí tenemos durante el año y medio, ahí están 80% de todos los contratos laborales. Ahora bien, como dije antes, el desempleo subió y la informalidad también. Eso es bueno y malo. ¿Okay? A ver, malo porque obviamente en los últimos 2 años nosotros perdimos 80% de las exportaciones y 70.000 empleos. 54.000 de la mina y otros 15-20.000 que terminaremos perdiendo con todo este tema de Bocas del Toro. Estamos en desempleo de 2 dígitos, la informalidad subió, la economía creció, ¿okay? 4.4% en el primer semestre. Esto significa que hay crecimiento y ese crecimiento está siendo atendido por empleo informal. El empleo tiene 2 componentes, tiene demanda y confianza. Si hay demanda y hay confianza, hay empleo formal. Si hay demanda y no hay confianza, tendremos empleo informal. Nuestra economía solo genera empleo informal. Hoy tenemos, no tengo la información del 2025, pero hasta el 2024 teníamos 24.000 asalariados privados menos, pero agregamos 63.000 funcionarios y 264.000 informales más que en el 2012. O sea, el gobierno, el Estado ha tenido la exclusividad de la generación de empleo y los mayores aumentos salariales desde el 2012, con plata prestada, obviamente. Entonces creo que es un tema que definitivamente tenemos que abordar. Necesitamos estimular la actividad económica, la generación de empleo por parte del sector privado. Okay. Sí, y sobre todo el micro, el pequeñito, que no es grande. A ver, el 70% de todos los empleos en el país, los empleos privados son informales y empleados en empresas de menos de 10 trabajadores. El microempresario, efectivamente, es el que lleva el peso. Es el que lleva el peso, es realmente la columna vertebral del empleo. Igual que la clase media con el pago de los impuestos, porque es que la evasión fiscal también es un tema que hay que tocar y la mayor evasión es de personas jurídicas, no de personas naturales. Sí. Y es una gran masa que somos de profesionales en el medio de todo el espectro de la población, que somos los que pagamos los impuestos. Sí, así es. Sí, esto es el perro mordiéndose la cola. Cornely William, ¿es así? Sí, es correcto. Bien. Bueno,